Corriente continua. La corriente continua es un tipo de intensidad eléctrica que se caracteriza por no cambiar de sentido con el correr del tiempo, también conocida como corriente directa. Esto es importante. La corriente continua implicará el flujo de constante e incesante de electrones a partir de un conductor eléctrico entre dos puntos que observan diferente potencial. En este tipo de corriente, las cargas eléctricas siempre transitan en la misma dirección. Y esto es posible porque los terminales son siempre iguales, tanto aquel de menor potencial como el que presenta un potencial mayor. La corriente continua la producen las baterías, las pilas y los dinamos. Entre los extremos de cualquiera de estos generadores se genera una tensión constante que no varía con el tiempo. Tenemos acá la simbología de corriente continua, que ya la conocen. También podemos representar con la letra DC, o también con la letra CC. Y tenemos el sistema cartesiano. ¿Por qué se denomina corriente directa, como indica acá? Si ustedes se fijan, la corriente en este caso, la corriente continua, la tensión en corriente continua es esta línea roja. Entonces, por eso se le denomina corriente directa. Puede existir tensión positiva respecto a masa o tensión negativa respecto a masa. Pero comúnmente la mayoría de ustedes reconocen como positivo y negativo. Y importante, no solo se genera en las baterías, en las pilas, por ejemplo, sus cargadores de celulares, ¿qué hacen? Convierten de alterna a continua, que ahorita un poquito vamos a hablar de eso. Corriente alterna, corriente alterna es aquel tipo de corriente eléctrica que se caracteriza porque la magnitud y la dirección presentan una variación de tipo cíclico. En tanto, la manera en la cual este tipo de corriente oscilará es en forma senoidal, es decir, una curva que va subiendo y bajando continuamente. Gracias a esta forma de oscilación, la corriente alterna logra transmitir la energía de manera más eficiente. Tenemos la simbología en corriente. Tenemos la simbología en corriente alterna, representados por las letras AC o CA. Esta corriente alterna maneja una señal de forma senoidal. ¿Cuál es la señal de forma senoidal? Esta de aquí, que ustedes están viendo, que de color rojo, el cual va a contar con un periodo, va a contar que es la frecuencia, va a contar con una tensión máxima, una tensión eficaz, bueno, el periodo que ya lo mencioné, ¿sí? Ya esto que se le denomina ciclos, que ahorita vamos a ver los parámetros. La corriente alterna, simbolizada a partir de las letras CA en el idioma español, se destaca además por ser la manera en la cual la electricidad ingresa a nuestros hogares, trabajos y por transmitir las señales de audio y video a partir de los cables eléctricos correspondientes que lo contienen. Este tipo de corriente es producida por los alternadores y es la que se genera en las centrales eléctricas. En corriente alterna no hay polaridad al momento de conectar, ¿verdad? Si ustedes tienen una clavija o su cargador de celular, si lo conectan de una forma al tomacorriente, funciona. Si lo conectan al revés, o sea, me refiero a los contactos en otra posición, igualito va a funcionar, ¿verdad? O sea, no tiene polaridad. En el caso, digamos, de la corriente continua, acá arriba, si ustedes colocan sus pilitas de su control remoto al revés, el positivo al negativo y el negativo al positivo, no funciona. Entonces, sí o sí hay que colocar positivo al positivo, negativo al negativo. En el caso de alterna, no existe esa necesidad. Pero tiene magnitudes que definen la corriente alterna. Acá hay pregunta de examen. ¿Cuáles son las magnitudes? Ciclo, frecuencia, periodo, valor máximo de una corriente alterna y valor eficaz de una corriente alterna. ¿Qué es el ciclo? Se llama así a la parte de curva que se repite constantemente. Dicho de otra forma, una onda completa.
Un ciclo está formado por dos semiciclos iguales. ¿Para qué distinguirlos entre sí? Se llaman positivo y negativo. Tanto el semiciclo positivo como el negativo alcanzan el valor máximo. En esto de acá, que es denominada la frecuencia eléctrica, que es representado por corriente alterna, ¿cuál sería el ciclo? Ahorita el cursor está en un punto, ¿sí? Fíjense bien acá, estoy moviendo el cursor del computador, entonces lo voy a poner en un punto. Desde ahí va recorriendo la línea roja, fíjense, va recorriendo, y llega a este punto. Este punto, desde este punto hasta este punto, se le denomina un ciclo. Lo que está mencionando acá se llama así a la parte de la curva que se repite constantemente, formado por dos semiciclos. Pero un ciclo, repito, desde este punto recorre hasta este punto. Ese es un ciclo, ¿sí? Ese es un ciclo. Medio ciclo es desde este punto, recorre a este punto. Esto de aquí entonces es un medio ciclo. Y hasta acá es un ciclo completo. ¿Está bien? Frecuencia. La frecuencia de una corriente alterna es el número de ciclos que hay en un segundo. En nuestro país, la frecuencia de corriente alterna que se distribuye suele ser generada por 50 ciclos por segundo, que se simboliza por 50 Hz. La frecuencia eléctrica en Bolivia es igual a 50 Hz. ¿Qué quiere decir estos 50 Hz que tenemos en Bolivia? Equivale a que son 50 ciclos por segundo. ¿Sí? Entonces, para conocimiento, para los que no sabían, la frecuencia eléctrica en Bolivia es 50 Hz. En otros países la frecuencia es de 60 Hz, en nuestros 50. ¿Qué dice 50 ciclos por segundo? ¿Qué significa eso? Vuelvo a definir. De este punto, estoy esperando ahí la pantalla, correcto. De este punto recorro hasta este punto un ciclo. 50 veces eso en un solo segundo. A eso se refiere, repito. Un ciclo, hasta acá, 50 ciclos los realiza en un solo segundo. ¿Sí? A eso refiere la frecuencia. Periodo. Es el tiempo T que dura un ciclo. Si, por ejemplo, la frecuencia es de 50 Hz, un ciclo durará 1 sobre 50 segundos. ¿Qué quiere decir? Sabemos que aquí hay 50 Hz, ¿verdad? Los 50 Hz los hacen un segundo. Pero un ciclo, ¿en cuánto tiempo? La fórmula indica 1 sobre 50. Divido, y fíjense, 0,02 segundos. O sea, un ciclo de este punto a este punto lo hace en 0,02 segundos. En esta parte, terminaremos acá. Valor máximo de una corriente alterna es el valor mayor, es el mayor valor que se alcanza durante el ciclo de la corriente. Si vuelvo acá, fíjense, aquí está, valor máximo o la tensión máxima. Valor eficaz de una corriente alterna. Supongamos que una corriente alterna que circula por una determinada resistencia en la que desarrolla la misma potencia. Cantidad de calor desprendido por segundo, que en corriente continua es de 3 amperes. Este valor eficaz, obtenido por comparación de una corriente continua de efectos corriente alterna equivalentes, es el que toma siempre en la práctica para definir una corriente alterna. Y acá tenemos el valor eficaz. Ahí está. Muy importante, que tal vez algunos se han dado cuenta, pero otros no se han dado cuenta. Cuando he mencionado corriente alterna, ¿qué dije? Que no tiene polaridad, ¿verdad? Pero dije no tiene polaridad al momento de conectar. Cuando trabaja la frecuencia eléctrica, y en la teoría que hemos estado viendo, recuerdan, decía la parte positiva y la parte negativa. Fíjense, acá está indicando la parte positiva, o sea, lo de arriba. Este es un sistema en eje cartesiano, ¿verdad? Han aprendido en colegio. Y acá abajo, la parte negativa. ¿Para qué nos sirve esto? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando recorre la tensión eléctrica,
por nuestros equipos hay positivo y negativo, ¿sí? Señales positivas, negativas, pero al conectar eso no interesa, o sea, oscila, ¿está bien? Oscila. Entonces, ¿cómo se lleva de corriente alterna a corriente continua? Basándonos en esto, en esta frecuencia en la parte positiva o negativa. Sus celulares, por ejemplo, sus celulares tienen 4 conectorcitos, ¿verdad? Se han debido ver 4 pines. 2 pines es para transmisión de datos, con lo que pasan sus datos a la computadora. Y los otros 2 pines es VCC, positivo, negativo. ¿Qué es lo que hace ese cuadradito? Básicamente es un conversor, ¿sí? Una fuente de alimentación que todos nuestros componentes eléctricos actuales tienen. El televisor tiene, la radio tiene, la computadora tiene, una laptop tiene, su cargador celular que mencionaba tiene, bastante, su PlayStation tiene, no sé qué equipos más tendrían. Todos tienen este conversor. ¿Qué hace un conversor? Convierte de corriente alterna a corriente continua, basándose en esto. Por ejemplo, para sus celulares necesitan tener una tensión positiva. ¿Qué es lo que hace? Lo separa. Positivo a un lado, negativo a otro lado. Y solamente este positivo lo convierte en esta línea roja. Como así también podemos trabajar con tensión negativa. ¿Qué hace la fuente? Separa y trabaja solamente la parte negativa en una sola línea, ¿sí? A partir de este principio que les estoy mostrando acá, se genera la corriente continua.